Muy queridos hermanos y hermanas, en este hermoso domingo de la Ascensión del Señor, les hago llegar mi saludo cariñoso, deseándoles a todos ustedes la paz y el amor de Jesucristo resucitado, que hoy ha ascendido a la gloria de su Padre. ¿Cómo termina el tiempo de la Pascua? Poniéndonos a todos en la misma actitud de los apóstoles, que fueron convocados en aquella región de Galilea, donde inició Jesús su ministerio y su servicio de anunciar el Evangelio. En esos montes, frente a ese hermoso lago de la Galilea, ahí Jesucristo encarga a sus discípulos la gran misión de anunciar su Evangelio a todos los rincones del mundo. Y les envía a formar discípulos y misioneros de su mensaje, para que el mundo encuentre un camino de salvación. Este momento tan hermoso que vivieron los apóstoles nos invita a la Iglesia también a experimentarlo nosotros. Por eso les pido, en primer lugar, trasladarnos de una manera espiritual al monte de Galilea. Que este día sea para ti como un día de retiro espiritual. Convocado por el Señor, sube al monte. Ponte ahí en ese lugar, ya en la cumbre, y contempla a Jesucristo, que antes de subir a la gloria de su Padre, también te dice a ti: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura y hagan discípulos a todos los pueblos de la tierra. Esta experiencia de los apóstoles hoy debe de ser también nuestra propia experiencia. El Señor termina, diríamos, su tarea y su misión encargada por su Padre. Y la termina satisfactoriamente, porque Jesús es un vencedor. Jesús ha terminado su vida gloriosamente. Ha vencido a la muerte, el pecado, con su resurrección. Y ahora nos marca un camino y nos dice: allá donde Él está, es la meta de nuestra vida, de la vida de la humanidad, de la vida de la familia, de la vida de toda la Iglesia. Entonces, hermano, alegra tu corazón este domingo para que vivas esta experiencia en el monte de Galilea, escuchando y contemplando a Jesús. En este encargo que le hace el Señor a sus apóstoles, que también es el encargo que nos lo hace a nosotros: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Comunicaciones Sociales. Justamente, la fiesta de la Ascensión del Señor es el día de los comunicadores cristianos. Aquella invitación que nos hace la Iglesia para que los que han recibido esta hermosa vocación, este carisma especial en la Iglesia, lo puedan desarrollar al estilo de Jesús, al estilo de los apóstoles. La luz no se puede guardar, no se puede ocultar. La luz hay que ponerla en un lugar para que todos la puedan ver y con esa luz iluminar a los demás. Ser comunicador significa ser como un transmisor de la luz de Cristo, transmisor de la verdad de Cristo, para que pueda orientar y guiar a la sociedad. Y todo lo que Jesús nos ha enseñado hay que comunicarlo, hay que transmitirlo, porque su palabra es palabra de verdad, de vida, y conduce al amor y a la paz. Hoy todos los comunicadores están llamados a renovar su compromiso de ser testigos de la verdad, testigos de la luz, constructores de una cultura donde reine la verdad y la paz. Querido hermano o hermana, que de repente de alguna manera trabajas tú en la línea de la comunicación, que el Señor te colme de muchas bendiciones y pon todas tus habilidades personales, profesionales, en la mano de Cristo, porque Él es el primer comunicador del amor del Padre. Y hoy únete a esta campaña para que tomes conciencia de ser un instrumento de amor para todos los demás. Nos invita también a todos nosotros en este día de la Ascensión del Señor a poder recordar el compromiso que hemos asumido en nuestro bautismo. No olvidemos que hemos recibido todos este importante sacramento para ser testigos de Jesucristo en el mundo. Y la fe no es para guardarla, ocultarla, sino para compartirla con los demás. No olvides de Galilea,
Ese es el lugar donde Jesús reúne a sus apóstoles y ahí los envía. Tú, hermano, hermana, también tienes tu Galilea. Y Jesús hoy día te confía esta misión. Nunca te olvides que eres un llamado, eres un consagrado por el bautismo y eres un enviado a la misión. Que la alegría del resucitado, subido a los cielos, desde Galilea, llegue también a tu corazón, a tu familia, en tu centro de trabajo, donde estés. Sé y aprende a ser un buen apóstol y seguidor de Jesucristo. Que Él te colme de bendiciones y muchos saludos y felicitaciones a todos los comunicadores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.